Pueden ver mi... Este... Sí se ve, profe. Cortito que es la microcirculación, pero ¿qué es la microcirculación? A ver, ¿quién me puede decir? La circulación en los capilares. Muy bien, ¿sí? ¿Y qué función va a tener? Muy bien. Entonces, la microcirculación es el transporte de nutrientes hacia los tejidos. Y la eliminación no es solamente transportar nutrientes, sino que también es eliminar restos celulares y sustancias de desecho celular. Acuérdense que, imagínense, nosotros estamos produciendo urea todo el tiempo y es una sustancia que es de desecho. Y esa sustancia, si se aumenta su concentración en nuestra sangre, nos va a hacer daño. Y la microcirculación se encarga de ir eliminando. Y vamos a ver que gracias a la comunicación que existe a nivel celular y al tamaño de los poros, yo voy a poder inclusive eliminar sustancias de tamaño bastante considerables. Entonces, todo eso yo tengo que tener en cuenta al momento de hablar de una microcirculación. Entonces, el principal objetivo de la función circulatoria es el transporte de nutrientes hacia los tejidos, que es lo que estuvimos diciendo, la eliminación de los restos celulares, ¿sí? Y otra cosa muy importante, que para llegar a este tema de la microcirculación, si bien pasamos por todo lo que es los procesos de circulación en sí, estos también tienen una función importante de controlar qué cosa. ¿Qué era que controlaban? Controlaban todo lo que es el flujo sanguíneo. ¿Se acuerdan que yo no puedo sobreexigirle a un tejido? Entonces, el tejido se va a encargar de controlar el flujo sanguíneo, o en realidad esta microcirculación también tiene la función de controlar el flujo sanguíneo, la presión con la que se va a ir, ¿verdad? Esa cantidad de sangre que va a llegar y si es que amerita o no una distensión vascular para poder compensar eso que está necesitando cada tejido. Eso es la función que va a cumplir la microcirculación. O sea que no es macana lo que va a hacer. Y parece tan insignificante como que dice micro, pero no, tiene una función demasiado grande para nosotros a nivel clínico. Hay una estructura que se tiene en cuenta con relación a la microcirculación. Entonces, acá se ve la estructura de la microcirculación y el sistema capilar. Entonces, la microcirculación de cada órgano y está organizada de esta forma, ¿verdad? Específicamente para atender a qué cosa. Y justamente lo que estuvimos diciendo hace rato, a todas sus necesidades. En general, cada arteria nutricia, las arterias nutricias, tienen ¿cómo se dice? Una ramificación o en realidad se van a ramificar varias veces, inclusive hasta 6 veces, 6 a 8 veces, eso es lo que dice. Se ramifican. Esta es la arteria nutricia que se va a ir ramificando de 6 a 8 veces. Y luego se van a ir volviendo a ramificar esto para llegar a lo que es el área capilar. Y a nivel capilar hay una alteración otra vez, o no es alteración, es un cambio en cuanto al epitelio que va a ir teniendo. Y ahí llegamos, entonces, las arterias con un diámetro más pequeño, ¿dónde está mi pulsorcito? Bueno. Llegamos a las metaarteriolas, las terminales, después a los capilares, ¿verdad? Que van disminuyendo en diámetro. ¿Me están siguiendo hasta acá? Hay una diferencia muy grande en las metas arteriolas, porque estas no poseen algo en su estructura. ¿Saben qué no poseen? O la conformación en realidad de la capa muscular.
Tiene poros. No, todavía. Bueno, sí tienen un poco de poros, sí, legalmente. Las metaarteriolas ya tienen poros, o sea, ya son permeables. Pero hay una característica en su estructura. No tiene músculo. No tienen una capa muscular continua, sino que tienen fibras musculares lisas que van a ir rodeando ese vaso en puntos intermitentes. ¿Qué quiere decir intermitentes? Sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, así. Esa disposición circular que tiene ese, en realidad esas fibras musculares, lo que le van a dar esa característica justamente de ir controlando el flujo. Y por eso es que también la disposición intermitente favorece a ese control del flujo sanguíneo. En síntesis, acá lo que me está mostrando es las 20.000 veces que se pueden ir ramificando todas estas arterias nutricias o las principales. ¿Y para qué? Para llegar a controlar todo lo que va a necesitar cada uno de mis tejidos. Porque el tejido pulmonar no va a tener el mismo requerimiento que el tejido intestinal o que el tejido esplácnico o el renal. O sea, diferentes características y diferentes requerimientos va a tener. Entonces, esta microcirculación que se va a ir estableciendo en cada tejido o a cada nivel me va a ayudar a controlar lo que yo necesito. Eso es lo que va a pasar. En términos sencillos, ¿sí? ¿Estamos bien hasta acá? Bueno, y acá vemos otra imagen que es también del libro. Y se ven como las arteriolas, se ve la estructura de las arteriolas, las metaarteriolas, los precapilares que tienen ya una capa, ¿cómo se dice? Em, Presentan como ciertos esfínteres precapilares también y todos los demás canales y que se van a ir abriendo con el objetivo y cerrando también con el objetivo de ir eh, equilibrando todo este tema del flujo sanguíneo en sí. Y el transporte, ¿verdad? En realidad, cada uno se va a ir teniendo un transporte específico y generalmente, bueno, se pueden transportar muchas sustancias. Las hidrosolubles, nomás lo que vamos a ver que son mucho más fáciles de ir transportando por varios estímulos que se van a ir generando, pero que no son demasiado difíciles de transportar. Así también todos los gases, que es lo que ocurre a nivel pulmonar, ¿verdad? O sea, yo estoy intercambiando gases ya a nivel capilar, que dijimos que sus poritos son demasiado, o sea, sus membranas o su estructura de sus paredes son demasiado delgadas y pueden ir intercambiando estos nutrientes. Pero no siempre ocurre eso, porque hay otros lugares, otros tejidos que requieren poros un poco más grandes, ¿verdad? Va a depender mucho del poro en sí y del requerimiento que va a necesitar ese tejido. Y acá tenemos otra vez, ¿verdad? Las estructuras de la microcirculación y del sistema capilar. Hablan de las arterias nutricias, que son las que se van a ir ramificando de 6 a 8 veces y dan lugar a las arteriolas. Acá. 6 a 8 veces dan lugar a las arteriolas. Y las arteriolas se van a ir ramificando otra vez de 2 a 5 veces, alcanzando un diámetro cada vez más pequeñito, ¿verdad? Ahí. Acá, micrómetros, ¿verdad? Se van a ir las arteriolas, se ramifican de 2 a 5 veces y dan lugar ya a las metaarteriolas terminales y tienen una característica mucho más pequeñita. Y las metaarteriolas terminales no tienen capa muscular continua, que es lo que nosotros estábamos diciendo, sino que tienen fibras musculares lisas que van a ir rodeando a los vasos, como se van a ir viendo en los puntos negros que están acá. ¿Ven esto? ¿Qué es eso que estamos diciendo ahí? A eso se refieren y a eso es lo que se representa y con qué objetivo va a funcionar eso, ¿verdad? Con ir redistribuyendo. Y acá tenemos la estructura de la pared capilar. Esta estructura, si bien hay una caveola, que es lo que ustedes ven como una cavernita acá, tiene una estructura lipídica esto, ¿verdad? Ven como acá hay caveolitas
que son estas como evaginaciones, y todo lo que ven alrededor es la membrana lipídica, una bicapa lipídica, una célula endotelial, un endotelio vascular. Eso es lo que, esas caveolas que ustedes, bueno, acá se pueden ver también caveolas. Esas caveolas que ustedes están viendo nos van a ayudar muchísimo para poder hacer el intercambio pertinente, ¿verdad? O sea, van a desempeñar un papel muy importante para el transporte de las macromoléculas. Eso es lo que nosotros tenemos que tratar de ir transportando, porque los que son más pequeñitos y bueno, y se pueden ir transportando fácilmente, pero las que son macromoléculas y tienen que estar teniendo tipo un transportador y ahí funciona las caveolas, ¿verdad? Todos le están viendo las caveolas. Sí, profe. Bueno, esta membrana es está constituida por qué estructura. ¿Qué son estas cositas? Esfingolípidos. Esfingolípidos, fosfolípidos, hay un poquitito de colesterol también, estos amarillitos, ¿verdad? Esta membrana es muy importante que esté así. ¿Ven cómo tienen una estructura tipo de, ¿cómo se dice? Invaginación. Invaginación. ¿Por qué es que es importante que esté así? Y por eso es que ustedes, cuando den bioquímica, así, entre paréntesis esto, entre paréntesis, le van a indicar a sus pacientes que consuman ácidos grasos poliinsaturados. ¿Para qué? Para que puedan mantener esa, ¿cómo se dice? Elasticidad en las membranas. Porque si es que no tienen esa característica, van a ser membranas vasculares rígidas y no va a poder cumplir la función que nosotros estamos queriendo que cumpla. Por eso es que no se consume tantos o tantos alimentos con, ¿cómo se dice? Ácidos grasos súper saturados, ¿verdad? Entonces, por eso no se consume. ¿Cómo se llama la grasa trans, como dicen ustedes, ¿verdad? Entonces, ahí está la explicación. Y acá tenemos los tipos especiales de poros en los capilares de algunos órganos. Y habla a nivel del cerebro, del hígado, a nivel de las membranas capilares gastrointestinales, las glomerulares, ¿verdad? Del riñón. Y cada una tiene una función muy importante porque cada una va a tener que intercambiar nutrientes o sustancias. Como vemos a nivel cerebral, y habla otra vez de qué tipo de unión o qué tipo de comunicación es que la que va a tener a nivel o se va a presentar a nivel cerebral y que generalmente lo que va a permitir es la entrada de y salida de moléculas que son bastante pequeñas, específicamente agua y gases. Y ahí se encuentra al oxígeno y al dióxido de carbono, ¿sí? Y el agua. Así también el hígado. El hígado, sin embargo, tiene aperturas mucho más amplias porque por el hígado tienen que pasar muchísimas sustancias que van a ir viniendo del plasma. ¿Por qué? Porque el hígado es el que se va a encargar de ir metabolizando muchísimos componentes que nosotros estamos consumiendo. Entonces, ¿dónde va a pasar? Pasa a la circulación linfática, ¿verdad? Y de la circulación linfática va a pasar a la circulación sistémica y de la circulación sistémica va a pasar por el hígado. Y en el hígado es donde nosotros tenemos que tener la característica precisamente de que esos poros y sean un poquitito más amplios para que estas sustancias que vienen del plasma, incluido proteínas, puedan estar o puedan tener un libre pasaje. Si bien van a necesitar de otros componentes para que puedan ocurrir todo el proceso metabólico, estas tienen una característica súper peculiar que es la de tener una apertura un poco más amplia en comparación con lo que ocurre con la gente la que ocurre con los demás órganos, ¿verdad? Y las membranas capilares gastrointestinales. No sé si me hablaron. ¿Me hablaron? Ah, bueno, Dios mío, el fantasma. Las membranas capilares gastrointestinales, que son los que se encargan de ir haciendo el intercambio entre los músculos y también el hígado. Cuando demos todo lo que sea digestión y absorción, y vamos a comprender también
Y ahí le vamos a dar importancia a todo lo que es la microcirculación, porque va a entrar en juego todo este sistema de microcirculación para el proceso de absorción y demás, ¿verdad? Y los capilares glomerulares, ¿verdad? Que nos van a ayudar también con ir filtrando todas esas moléculas y los iones que, si bien se van a activar, ustedes saben, cuando hablamos la vez pasada hablamos de lo que es la hipertensión arterial, ¿verdad? Y se dieron cuenta cómo el riñón tiene una función espectacular de ir eliminando sodio o reabsorbiendo sodio con el objetivo de aumentar el volumen plasmático y por ende aumentar la presión arterial. Y acá también va a ocurrir eso, pero va a depender mucho de qué es lo que va a necesitar el sistema en sí, ¿verdad? En este caso puede ser tanto solamente en forma unitaria el riñón, pero nunca actúan nuestros órganos en forma unitaria. Siempre están en conjunto. Porque no, si yo digo, el riñón actúa solo, voy a estar mintiendo, porque no actúa solo. Esta microcirculación me ayuda a eliminar o a absorber ciertas sustancias, pero va a depender del conjunto en sí. Nosotros somos uno solo y así mismo también actúa nuestro sistema. Si el riñón no funciona, todo mi sistema se va a ir a la bolsita. Y si es que el corazón no funciona, todo mi sistema también se va a activar. Eso es lo que va a pasar. Y la microcirculación es eso lo que va a realizar. Si el corazón no está funcionando a nivel intestinal, a nivel renal, a nivel hepático, a nivel cerebral, y van a tener una alteración. Una alteración con el objetivo principal de mantener o estable por lo menos un momento la bomba general. Eso es lo que va a pasar. Y todo esto nos explica nomás cómo es que a diferentes niveles hay diferentes formas de ir captando lo que uno necesita. Yo en el cerebro necesito agua, oxígeno, glucosa necesito. Y dióxido de carbono, eliminar o reabsorber o intercambiar. Eso es lo que yo necesito ahí. Ahora, a nivel del riñón, ya necesito filtrar moléculas mucho más grandes, iones que van a necesitar otro tipo de pasaje, no tanto como es a nivel cerebral. No sé si me estoy explicando. Bueno, ¿todos me están entendiendo hasta acá? Sí, profe. Bueno. Y el flujo de sangre en los capilares, dice la vasomotilidad. ¿Qué era vasomotilidad? Muy bien. Y acá está. Dice, la sangre no es que va a fluir continuamente a través de todos los poros, a través de todos los capilares, sino que esto va a tener un flujo o una forma de, va a parar y va a aparecer otra vez. Va a ser intermitente. Eso es lo que nosotros estuvimos diciendo al principio. El flujo va a ser intermitente, apareciendo y desapareciendo. Obviamente no es así por un tiempo muy prolongado, por pocos segundos nomás es. Inclusive puede llegar a minutos, pero no es horas, ni semanas, ni días. Es por un periodo breve. Y la causa de esa intermitencia que va a tener estos capilares es el fenómeno conocido como vasomotilidad. Vaso de vasos, motilidad de movimiento. Y para que exista movimiento, tiene que haber contracciones, contracción intermitente. ¿De quiénes? ¿Quiénes son los que se van a encontrar antes de los capilares? Y de las metaarteriolas y los esfínteres precapilares. Y estos son los que van a ir condicionando cuánto es que voy a enviar acá, cuánto es que voy a llevar allá, cuánto es que voy a sacar de acá. Estos son los reguladores
dependiendo de cada necesidad que va a tener los diferentes tejidos que están presentes en nuestro organismo. Entonces, ahí ya tienen ya por qué es que ocurre esto. Y ahí están las metaarterioles y estos esfínteres precapilares son los que se van a ir encargando de disminuir o aumentar el efecto el riego en sí, ¿verdad? Y acá le vemos otra vez a los tipos especiales de poros en los capilares de algunos órganos y muestran cómo es que los poros se presentan como como uniones estrechas y que justamente permiten la entrada y la salida de todos esos componentes que estuvimos diciendo ahí, que era el agua, el oxígeno y el dióxido de carbono. El hígado dijimos que tenían que tener aperturas un poco más amplias para que puedan pasar todas inclusive proteínas plasmáticas, ¿verdad? Y las membranas capilares también a nivel gastrointestinal para que pueda ocurrir el intercambio entre los músculos y el hígado, y los glomerulares para permitir el pasaje de los iones y de moléculas un poco más grandes y también pequeñas, diferentes proporciones, ¿verdad? Entonces va a depender mucho de qué es lo que va a estar ocurriendo. Yo quiero decir más que retrocedía y así. Y el intercambio de agua, nutrientes y otras sustancias en la sangre y el equilibrio intersticial. Intersticial. Difusión. ¿Qué es la difusión? Paso de moléculas de un lado a otro de la membrana. Muy bien. Una difusión, ¿verdad? Que dice que es la consecuencia de los movimientos. Y en este caso de agua y otras sustancias que están disueltas en el líquido, que son pequeñas, pueden pasar por difusión. Hay sustancias que son liposolubles y pueden difundir también por la membrana celular. Y dice a velocidades mayores, ¿verdad? Y están los gases también en este caso, que pueden estar sufriendo un proceso de difusión, sustancias hidrosolubles, y el tamaño molecular va a depender muchísimo de la permeabilidad de los poros del capilar para que estas sustancias puedan pasar o no. Y va a depender del diámetro que tienen también estos poros. Y la diferencia de concentraciones. ¿Cómo era que se llamaba cuando hablamos de diferencia de concentraciones entre un medio y otro? Gradiente. Gradiente de concentración. Entonces, el gradiente de concentración también puede generar una difusión de un lado hacia el otro. Por eso es que ustedes van a ver, a nivel de líquido intracelular, a nivel de líquido extracelular hay tanto. Hay un gradiente porque hay una diferencia de concentraciones. Eso también favorece al intercambio de ciertos nutrientes y de agua y de iones específicamente. Los iones generan gradientes de concentraciones tanto entre el medio intra y extracelular, que era lo que nosotros vimos en la primera clase. Todo eso para que se pueda difundir y necesita de esta microcirculación. No es que va a quedarse nomás ahí porque sí. No, necesita de la microcirculación para que pueda tener el efecto que yo estoy necesitando. Para que el sodio pueda realizar un potencial de acción, iniciar un potencial de acción, y para que el potasio pueda terminar ese potencial de acción con la repolarización de la membrana. O sea que todo otra vez se centra en lo que inicialmente estuvimos dando, porque acá hablamos también de iones que se pueden ir absorbiendo, ya sea a nivel renal, ya sea a nivel gastrointestinal, ya sea a X nivel. Pero yo necesito esos micronutrientes, esas proteínas plasmáticas, necesito esos iones para que yo pueda funcionar, porque si no puedo meter y sacar eso, no voy a poder tener equilibrio y no voy a poder cumplir con los requerimientos que yo le estoy exigiendo a cada tejido que forma parte de mi cuerpo. Eso es lo que pasa y por eso es que la microcirculación es lo máximo en cuanto al intercambio se esté hablando. Ahora, cuando den metabolismo iba a ser ya otra historia, pero intercambio y hay microcirculación. Necesidad del tejido, microcirculación. Reajuste de todo eso, microcirculación, del flujo sanguíneo, microcirculación. Metaarteriolas,
esfínteres precapilares. Microcirculación otra vez es. ¿Me entienden? Y ahí muestra nomás la difusión que van a ir teniendo, ¿verdad? Cómo es que van a ir difundiendo. Y habla de todo lo que es la parte arterial, arteriolar, la parte capilar y las venas ya, ¿verdad? Que van a ir teniendo un intercambio. La permeabilidad, yo no le voy a preguntar esto, pero el libro habla nomás y es para que les muestre nomás lo que es la permeabilidad, cómo es que va a ir, cómo es que es permeable y cuanto más va bajando, menos permeable va a ser. Y ahí, el intersticio y el líquido intersticial. Y acá dice, el intersticio constituye la sexta parte del volumen total y el líquido de estos espacios se denomina líquido intersticial, ¿verdad? Y muestra nomás un poquitito de todo lo que va constituyendo ese líquido intersticial. Y qué función es la que le va a dar a nuestros tejidos, ¿verdad? Y habla ahí de fibras de colágeno, que son los que le van a dar una mayor fuerza tensional a los tejidos, en los filamentos de los proteoglicanos, ¿verdad? Que se encuentran muchísimo en todo lo que son los bordes de cepillo a nivel intestinal, el gel del intersticio, que también tienen una característica a nivel, a nivel de mucosa, que también también se pueden encontrar a nivel plasmático, pero estas carecen de proteínas, ¿verdad? La concentración, o por lo menos, no sé si decir carecen, sino tienen una concentración muy baja nomás de proteínas. Y el líquido libre, que también tienen ciertos componentes y que forman parte de los requerimientos continuos de nuestros tejidos, ¿verdad? Solamente que requieren menos proporción en comparación con los filamentos de proteoglicano o con el colágeno y demás, ¿verdad? Son componentes que ustedes pueden ir encontrando. Y ahí la estructura del intersticio, ahí se pueden ver todo lo que son las fibras de colágeno, de los proteoglicanos, después más internamente se pueden ver todo lo que son los haces de la presencia de gel y la presencia de ciertos líquidos que contribuyen también con esto. Y la presión capilar, la presión capilar y la presión coloidosmótica plasmática, ¿verdad? La presión hidrostática y la coloidosmótica. Y habla un poquitito ahí de lo que son las presiones coloidosmóticas con relación a la presión capilar, que ustedes van a ir leyendo eso en el libro con mayor intensidad, ¿verdad? Y la presión en estas presiones, lo que yo ya quiero, no sé si, bueno, hasta equilibrio, porque justo el libro se divide. Vamos a ver. Vamos a dar hasta presión hidrostática capilar y nos vamos a dar hasta la presión hidrostática y la coloidosmótica. Y en la siguiente clase iniciamos con presiones hidrostática capilar, del líquido intersticial, el equilibrio de Starling y ya todo lo que es circulación linfática. ¿Está bien? Bueno. Entonces, habla un poquitito de lo que es la presión capilar, ¿verdad? Que tiende generalmente a forzar la salida de líquido a través de las membranas capilares. Presión capilar, ¿sí? Y la presión del líquido intersticial tiende a forzar la entrada del líquido a través de las membranas capilares, cuando esta presión es positiva, ¿verdad? Pero la salida cuando es negativa. Y habla de lo que es la presión coloidosmótica del plasma y en el capilar, que tiende a provocar ósmosis del líquido hacia el interior a través de las membranas capilares. Y la que es del líquido intersticial,
la misma acción, pero no va a ser hacia el interior de la membrana capilar, sino que hacia el exterior de la membrana capilar. La diferencia y vamos a ir viendo más adelante y vamos a complementar con lo que es la circulación linfática. Yo no sé por qué el programa me dividió, porque antes yo daba presión hidrostática capilar y la microcirculación y circulación linfática juntos. Se entendía mejor legalmente. Bueno, pero vamos a dar hasta acá hoy. ¿Entendieron bien toda esta parte, por lo menos? Hasta acá, hasta acá, ¿entendieron bien? ¿No tienen dudas? ¿No? Bueno, quiero decir nomás que Jazmín, Santi y Cami puede ser. Son las que me hablan. Son los que me hablan. Profe, yo te hablo también. Ah, y bueno, eso Cami. Kiara. No, Kiara es. Bueno, y Kiara. ¿Y el resto? Estamos acá, profe. Te Acá escuchamos, estamos, ¿Y profe. ustedes están nomás ahí? te prestamos No, atención el profe. resto, Creo que profe. no, profe. Entiende, Estamos profe. escuchando todo. No te Ah, queremos bueno. interrumpir, profe. Mm, bueno, está bien. Entonces, si hay dudas, chicos, por favor, quiero que me digan. Si no están comprendiendo algo, también quiero que me digan. Si es que no están entendiendo cómo les explico, y voy a ver cómo explicar de otra forma nomás. Pero díganme, quiero que comprendan, porque ni se imaginan lo importante que es fisiología para que después, el día de mañana, cuando sean doctores, puedan implementar y puedan tener una luz cuando le ven a su paciente. Les va a ayudar muchísimo. Yo les digo que ahora, con las clases que doy, tengo que volver a repasar todo oficio, ¿verdad? Y me ayuda muchísimo porque todos los días estamos viendo condiciones patológicas y para poder comprender eso tengo que entender fisiología. Cómo es que funciona mi cuerpo. Eso es lo que yo tengo que entender. Entonces, si hay dudas, háganme saber, al menos de mi parte, ¿verdad? Y con la profe, que es una capísima luego, seguramente ella también les dice lo mismo. Bueno, chicos, Sinceramente, doctora, demasiado bien explicas, por eso, hermano, que a mi situación yo no digo nada porque demasiado bien explicas. qué bueno entonces que le esté llegando. Bueno, chicos, entonces hoy desarrollamos capítulo 15 y parte del capítulo 16. En la siguiente clase vamos a hablar sobre todo lo que ya es el sistema linfático y control de la circulación, ¿verdad? Que es un poquitito más complejo. Recuérdenme, por favor, cuándo es el examen parcial. 27 de abril, profe. 27 de abril. Bueno, estamos entonces. Podemos hacer inclusive una semana antes, podemos hacer un repaso general sin ningún problema. Bueno, chicos, si no hay más dudas, ustedes se pueden desconectar sin ningún problema. Chao. Y, Gracias, y nos vemos el próximo lunes. chao, chao, profe. Chao, chao.